Buenas noches, hermanos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a estar estudiando el capítulo número 12. Entonces, les animo a que abran sus Biblias y vamos a orar juntos para iniciar este tiempo, ¿sale? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder estudiar tu palabra, de tener este tiempo. Ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos que hables a nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y que podamos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, Padre, y también te rogamos por esta transmisión, porque todo pueda funcionar adecuadamente, Padre. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues les agradezco que puedan estar el día de hoy conectados. Vamos a estudiar juntos el libro de Segunda de Corintios. Vamos a estar en el capítulo número 12. Y el día de hoy vamos a hablar de, si has leído el capítulo 12 de Segunda de Corintios, sabrás que habla acerca de una experiencia que tiene Pablo y del aguijón en la carne que tenía Pablo. Vamos a continuar el tema que iniciamos desde la semana pasada, desde la semana pasada, que tenía que ver con las características que nosotros primeramente como creyentes necesitábamos tener y las características que nosotros deberíamos mirar y esperar en aquellos que sirven. La semana pasada, con la defensa que presenta Pablo, nosotros veíamos características que había o que debería de haber en aquellos que sirven y pues en general en todos los creyentes, ¿sale? Entonces, vamos al capítulo 12, en el versículo número 1. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Como te comentaba, desde la semana pasada, Pablo está hablando acerca de las características verdaderas de aquellos que sirven. Entonces, nuevamente, como en el capítulo pasado, Pablo utiliza esta frase: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones. Pablo está haciendo, bueno, esto es algo que no haría o que no diría normalmente, pero lo voy a decir por causa de lo que viene a continuación. Ahora, primera cosa que quiero que notes. Dice que hace 14 años, conozco un hombre que hace 14 años, entonces esta experiencia que Pablo está a punto de relatar había sucedido 14 años antes. Muchos tratan de decir si sucedió cuando lo apedrearon o cuando estaba en Arabia. Bueno, no podemos determinarlo exactamente, pero quiero que te centres en este punto. Durante 14 años Pablo había callado esto. Esto es algo que el día de hoy, si alguien hubiera experimentado eso, 3 segundos después de terminar esta visión ya estaría posteado en Facebook, en Twitter, en cualquier red social. Se me olvidó el nombre de la otra. Somos tan prontos para presumir, para gloriarnos, para exhibir este tipo de cosas. ¿Por qué Pablo no lo había dicho? ¿Por qué Pablo lo había callado? ¿Por qué él había, en todos estos 14 años, no lo había considerado importante comentar hasta este momento? ¿Sabes? El día de hoy somos muy dados a presumir. A lo mejor no lo decimos o no lo hacemos abiertamente así, pero decimos, es que Dios me habló. Cosas como estas que, si bien podríamos decir no son malas, tenemos que examinar, porque el contexto en el que está era de estos
superapóstoles o personas que hacían uso de todas estas visiones, todas estas experiencias que habían tenido para vindicar o para acrecentar su ministerio. ¿Recuerdas? De eso habíamos estado hablando la semana pasada. Pablo no había hecho uso de esto. De hecho, las personas en Corinto, eso vimos también la semana pasada, despreciaban a Pablo por lo que él estaba viviendo, por sus padecimientos, sus sufrimientos e incluso sus enfermedades. La gente decía, este Pablo es como de segunda clase, o aquellos que no cobran pues no son tan buenos, o aquellos que sufren esto, algo deben de tener de pecado. Algo así estaba sucediendo con los de Corinto y estaban llevando esto a menospreciar a Pablo, ¿no? Y Pablo nunca había hecho uso de estas visiones para promover o para fortalecer su propio ministerio. Y eso es algo que nosotros necesitamos notar, que aquellos que servimos, aquellos que somos creyentes, no nos definen las experiencias, no nos definen aunque son cosas hermosas cuando tenemos ciertas experiencias espirituales, pueden ser revelaciones, pueden ser visiones, eso no es lo que nos define. Lo que nos define como creyentes es qué hacemos con esto que hemos recibido. Mira, yo he escuchado a personas como jactarse y sentirse mucho porque se han leído 2 o 3 libros y ya se sienten los teólogos, ¿no? Pero como te decía, el punto no es que presumo de lo que he hecho, de lo que he experimentado, de lo que he leído, sino qué es lo que ha producido eso en tu vida. Y no es hablar de lo que según tú produce, sino que las personas puedan ver el fruto de eso en tu vida. ¿Sabes? Eso es exactamente lo que Cristo menciona y lo que Cristo nos lleva, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los vamos a conocer. No es necesario llenarnos la boca con alabanzas propias, sino es importante demostrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Menos plática, menos palabras, más acciones. Ahora, no acciones huecas, sino acciones como consecuencia de, ¿no? Qué bueno que te caíste en la reunión y qué bueno que hasta diste vueltas y giraste. Bueno, ¿y eso qué produjo? ¿Eres más santo? ¿Has perdonado? ¿Te has arrepentido? Si no, ¿qué propósito tiene esa experiencia o esa visión que tienes, ¿no? Hay varios hombres en la palabra y tan solo en el Nuevo Testamento que tuvieron este tipo de visiones o experiencias, ¿no? Podemos ver a Pedro y a Juan en el Monte de la Transfiguración. Podemos ver a Juan en el Apocalipsis, tuvo una visión completa acerca del futuro. Podemos ver, por ejemplo, al mismo Pedro otra vez, cuando tiene la visión de cuando baja ¿recuerdas los animales de mata y come y no digas impuro a lo que yo he santificado? Son personas que entendieron algo. Ananías, ¿no? Cuando se le dice que necesita ir a orar por Pablo, Pablo mismo anteriormente había tenido esta visión cuando va camino a Damasco y entonces dice que va respirando, es bien interesante, va respirando amenazas y muerte, pero estas visiones que tuvieron produjeron algo en la vida de estas personas. Pablo cambió de ser Saulo a Pablo, un hombre totalmente diferente. Ananías quitó su miedo y lo transformó en amor al ir a orar por Saulo. Pedro, su desprecio a lo mejor hacia lo gentil, lo transformó esta visión en amor. ¿Sí me entiendes al punto a que quiero llegar? Las visiones no son tanto para presumir o para agregarlas en tu currículum de apóstol, de pastor, de creyente, de lo que quieras, sino son una oportunidad de parte de Dios para que tu vida sea transformada. Nos transforma la palabra, definitivamente. No son extremadamente necesarias estas experiencias únicas, pero si las tenemos, es importante que produzcan algo en nuestra vida. ¿Sabes? Si alguien te está hablando que ha tenido cierta experiencia, qué padre, qué hermoso, qué bueno. Ahora hay que esperar los frutos, porque ese es el producto, ese es el propósito de, ¿no? Entonces,
Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Estaba leyendo algunos libros hace tiempo de esto, ¿no? Y unas explicaciones bien raras, la verdad, acerca de cómo es que le sucedió a Pablo esto, ¿no? Que sin el cuerpo, no el cuerpo, una expresión astral, una experiencia astral, o sea, una explicación rara acerca de esto, cuando el mismo Pablo dice, no sé cómo fue. Y si Pablo, que la experimentó, no sabía, pues mucho menos nosotros, ¿no? Entonces, no sabe cómo sucedió, en qué términos sucedió. Pero lo que sí sabe es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y a lo mejor tú dirás, Chihuahua, yo me quedé con uno, ¿no? Tercer cielo. Está hablando, utilizando términos de la concepción griega y hebrea en ese tiempo. Primer cielo era el cielo azul, ¿sale? Lo que nosotros podemos ver, el cielo azul. Siguiente cielo, segundo cielo, era el cielo estrellado. Entonces, el primer cielo es hasta donde llega, hasta nuestra atmósfera. El siguiente es fuera de nuestra atmósfera, las estrellas, el espacio. Y el tercer cielo es donde habitaba en su concepción la divinidad. Era el mundo de Dios, es el lugar donde únicamente Dios pueda estar. Entonces, esos son los tres cielos. Cielo azul, que es de aquí hasta nuestra atmósfera, después cielo estrellado, el espacio, y el tercer cielo es donde habita Dios. Entonces, por eso dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Eso está hablando que fue sacado de este mundo, de esta realidad, y Dios lo introdujo en la eternidad. No sabe cómo, no sabe en qué forma, solo sabe que estuvo ahí. Y si conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, ve lo que dice que oyó. Juan, cuando estuvo en el cielo, él vio. Incluso le fue dado y escribió. Pero en el caso de Pablo, únicamente escuchó, o eso es lo que dice aquí, que escuchó. Y dice que son palabras inefables, es decir, indescriptibles, que no pueden ser expresadas en el vocabulario humano. Y ahora, algo interesante, ¿no? Nosotros lo podemos ver. En esa época el idioma era el griego, ¿no? Y el griego es uno de los idiomas más descriptivos. Sus palabras eran ricas en descripciones, esa es una de sus características, y ni siquiera el griego era suficiente para poder describir lo que él escuchó en ese lugar. Y esto es algo que tenemos que nosotros pensar, porque son esos momentos en los que estás tú con Dios. Un ejemplo claro es la conversión. Creo que es uno de los mejores ejemplos cuando estás tratando de compartir al principio tu fe, decirle, mira, es que si tú crees en Cristo vas a sentir que tu vida cambia y te dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que cambia? Es que tienes que experimentarlo, porque nuestro idioma, nuestro lenguaje no es suficiente para poder expresar las maravillas de Dios. Y así como ese momento, eso que escuchó era difícil de expresar, también era difícil de expresar la misma experiencia. Lo único que sabía era lo que había producido en su vida. Y sabes, hermano, esto es algo hermoso que tú y yo podemos experimentar cuando estamos caminando con Dios. Son estas experiencias únicas. Estas experiencias también producto de una relación con Dios, en las que es difícil, porque no se parece nada a este mundo. ¿Recuerdas cuando Juan está describiendo el trono? Cuando está describiendo la apariencia de Cristo, cuando está describiendo lo que vio, él decía, es como, porque trataba de bajar al nivel humano las maravillas que estaba viendo. Y sabes, hermano, es sorprendente poder pensar que muchas veces tratamos de humanizar, tratamos de convertir a este sistema
algo que Dios nos ha dado. Esta nueva vida no se tendría que parecer tanto a la humana, tendría que ser más como el cielo y contener estos rasgos inefables, estos rasgos indescriptibles de nueva vida. Las personas deberían de ver nuestra vida y sacarse de onda, decir, es que no entiendo su comportamiento, no entiendo su amor, no puedo describir por qué está contento. Eso es lo que las personas deberían de ver nosotros, eso inefable, eso indescriptible de la nueva vida, del pedacito de cielo que estamos viviendo, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y Pablo está describiendo una experiencia así, que lo transformó completamente. Que nosotros vemos después el comportamiento de Pablo y vemos a un hombre con estas características. ¿Qué es lo que hacía que un hombre como él lo apedrearan, lo persiguieran y se levantara y dijera, vamos a la siguiente a predicar? Eso indescriptible de ¿por qué, Pablo? ¿Por qué lo haces? Es el producto, son las cosas que deja una relación con Dios. Y hermano, el día de hoy, con toda esta rollo que te eché, quiero que podamos tú y yo entender que si Cristo está presente en nuestras vidas, que si dices haber tenido un encuentro con Cristo Jesús, que si presumes de haber cursado todos los navegantes, todos los libros que quieras, los teólogos, debe de haber un cambio en tu vida. No es posible que como creyente digas tener 30 años en una iglesia, pero que tu vida siga siendo tan parecida como la del mundo, que huela al mundo, que sepa incluso al mundo y que tenga una barrerita de cristianismo. No es posible. Necesitamos creyentes de vidas transformadas, no hombres y mujeres corruptos que anhelan al mundo. No puede ser, no. Necesitamos vivir para Cristo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, Pablo habla de esto que te acabo de decir. En él se podía ver, en él se podía percibir algo diferente. Las personas podían criticarlo, pero no podían negar la palabra, no podían negar la demostración de poder. Posiblemente no checaba con sus estructuras de belleza, de elocuencia, de estatura, de porte, pero estaba la palabra de Dios. A lo mejor de una manera diferente, pero ahí estaba presente. ¿Y sabes? Qué importante es que nosotros podamos perseverar y buscar el día de hoy esto, hermano. Que en nuestra vida no sea conforme al estándar del mundo, sino que los enloquezca y que digan, es que no checa, o sea, me recuerda al cielo, pero es raro. Y necesitamos ese deseo, esa transformación de parte de Dios y que se huela al cielo en nuestras acciones. No que nos queramos parecer a la corriente de este mundo y ser llevados por cualquier cosa, sino que esté Dios presente en nuestras palabras, en nuestros actos. Y para que, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Entonces, primero vemos un hombre que había tenido una experiencia maravillosa, que pocos pueden decir haber tenido. Esta experiencia de haber sido llevado al cielo y escuchar cosas que no pueden ni describirse, hubieran producido en un hombre cierta vanagloria. Es decir, miren, es que yo estuve en el cielo, ¿no? Y esto podemos ver una característica de un creyente. La experiencia con Dios, su tiempo con Dios, lo transforma y da fruto. No lo vuelve un hombre más carnal, ni un hombre más egocéntrico, ni más presumido, ni más presuntuoso. Es un hombre más como Jesús, es decir, humilde, centrado, buscando al Padre. Y es importante que notemos esto. Segunda cosa que quiero que veamos aquí.
que producto de esto, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me faltase desmedidamente, me fue dado, es decir, que no simplemente apareció, sino que entiende que fue algo producto de, me fue dado un aguijón. Ahora, el aguijón no es una espinita, posiblemente lo hayas escuchado muchas veces. El aguijón hace referencia a estas estacas, que una de dos o se utilizaban para picar a los bueyes, o el aguijón que se utilizaba también como estaca para las tiendas. No es algo que se pueda como que una espinita que te molesta. No sé si alguna vez se te ha enterrado, ¿no? Y a lo mejor tienes un malestar, está rojo y todo eso, pero puedes vivir con. Finalmente se absorbe o la saca del cuerpo, o como le digas, deja de molestar, ¿no? Pero eso y tener clavado así en la pierna una estaca, creo que se vuelve bastante incómodo. Dice que me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces era algo que provenía o que tenía una fuente espiritual, pero que se manifestaba en lo carnal, en lo físico. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Entonces, era algo que le había sido dado, pero que era también utilizado para Satanás, por Satanás, y dice que me abofeté para que no me enaltezca sobre manera. Podemos ver una circunstancia parecida a la de Pedro. Cuando Jesús le dice que ore, porque Satanás lo ha pedido para zarandearlo, ¿no? Y Dios pone un límite. El caso similar vemos en la vida de Job, como Dios pone un límite a lo que Satanás puede hacer en la vida de Job. Y es lo mismo que nosotros vemos aquí. Satanás abofeteando a Pablo y Dios poniendo un límite para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, Pablo reconoció que esta enfermedad que él tenía le ayudaba a poner su mirada en Cristo y no en él. Hermano, es importante que tú y yo podamos notar esto en aquellos aguijones o aguijón que Dios llegue a poner en tu vida, sea temporal o sea permanente. Reconoces que sin eso no buscarías a Dios. Reconoces que sin eso estarías en otra parte. ¿Sabes? Es típico de los seres humanos, que todo funciona bien y nos olvidamos de Dios. Pero cuando hay esa piedrita en nuestro zapato, ese aguijón, Dios, ayúdame. Dios, dependo de ti. Y es algo que muchos de nosotros necesitamos por nuestra forma de ser, por nuestro carácter, para recordarnos, Señor, en ti dependo. ¿Podría usar Dios otros métodos? Los que Él quisiera. Él decide ese método, por supuesto, porque Él prefiere que estemos así, que nos perdamos, que nos apartemos. Dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Imagínate esto. ¿Qué pasaría si Pablo viviera el día de hoy? Así como que trae a Pablo al día de hoy, ¿no? Y llévalo a las iglesias del día de hoy con su enfermedad, ¿no? Entonces entra a una iglesia y en una iglesia le dirían, no, Pablo, pues vamos a orar, vamos a declarar que el Señor te quita esta enfermedad, ¿no? Y ahí estarían declare y declare, ¿no? Y cuando vieran que no se le quita, ¿qué dirán a Pablo el día de hoy en las iglesias? No tienes fe, Pablo. No tienes fe. Eres un hombre sin fe. En otras iglesias a lo mejor le estarían escupiendo aceite y pegando en la panza para liberarlo, cosas así raras. A lo mejor en otras le estarían diciendo, es que estás en pecado, Pablo. Pero aquí claramente Dios le dice, no te lo voy a quitar. ¿Esta oración es una oración no contestada? No, es una oración contestada. Quiero leer, dice, respecto a lo cual, es decir, a esta enfermedad, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Entonces Pablo recibe esta enfermedad y naturalmente yo creo que la recibió y dijo, pues vamos, ay, esta enfermedad, oramos y se me quita, ¿no? Ora y no sucede. Vuelve a orar y no sucede nada. Y hay diferentes explicaciones de qué pudiera ser esta enfermedad. Unos dicen que era un problema en los ojos, otros dicen que era la malaria, que era muy común en ese lugar, que producía dolores de cabeza intensos. Otros dicen que era un problema mental, otros hablan que era de una ansiedad extrema. Fuera cual fuera, era algo que realmente Pablo le causaba dolor y que, o sea, no era algo menos, algo que él así notaba y era algo que era evidente para la vida de Pablo en ese momento. Tan evidente que era lo que las personas criticaban de él, lo veían con su enfermedad y decían, ay, mira Pablo, siempre con sus dolorcitos de cabeza, siempre con lo que sea, ¿no? Con lo que quieras. Pero era algo evidente. Ahora, era claro para todos que Pablo estaba enfermo y cada uno tenía su propia explicación, como a lo mejor el día de hoy la tendrían. Y eso había llevado a que discriminaran o rechazaran o vieran como menos a Pablo. Cuando Pablo entendía que esto provenía de Dios. Ahora, creo que sucede lo mismo el día de hoy. Hay muchos creyentes que tienen enfermedades, ciertos problemas. Hay algunos que están como Pablo, buscando que se los quite Dios en su momento. Pero hay otros que han entendido que es algo que Dios ha dicho no. Tristemente vemos muchas congregaciones que no saben aceptar el no de Dios y andan como hijos rebeldes declarando y reclamando. Posiblemente o en muchos casos es sincero, es un sincero deseo a estar bien, pero ¿dónde queda el sometimiento a Dios? Y quiero que tú puedas entender que un creyente, alguien que sirve a Dios, reconoce cuando Dios dice no. Como te decía hace un momento, Pablo oró. ¿Su oración no fue contestada? No, definitivamente fue contestada. Simplemente la respuesta fue no. Y esto es algo que nosotros como hijos necesitamos entender. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Simplemente a veces la contestación es un rotundo no. En ocasiones es un sí. En ocasiones es después. En otras ocasiones es espera. Pero Dios contesta nuestras oraciones. Pero vivimos en un tiempo tan egoísta que siempre queremos la contestación, sí, mijito, sí, papá, lo que tú quieras. Y sabes, así no es. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus propósitos. Y en el caso de la vida de Pablo, no era que hubiera pecado, no era que fuera falto de fe, ni siquiera era el estilo de oración porque dice 3 veces, o sea, oró. Muchos hablan de que estas 3 veces no fueron 3 veces, sino que era el juego de palabras o la forma hebrea, el uso para cuando se decía sin cesar. 3 veces lo utilizaban para decir que fue una constante. Entonces, a lo que quiero ir es que tampoco fue que Pablo no hubiera pedido lo suficiente o que no hubiera pedido con la actitud adecuada, porque dice que Pablo lo rogó. No simplemente como que Dios quitara, sino lo rogó, o sea, estuvo con el corazón pidiéndolo realmente. Y le dolía. Al principio, Pablo dijo, yo no quiero esto. Y lo podemos ver porque lo pidió por lo menos o al menos 3 veces. Pero llega el momento en el que debe de haber un entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, ay, es que se ve una falta de fe porque lo pidió 3 veces y a la primera debió de haber sucedido. No necesariamente. Vemos en la palabra hombres como Eliseo, un hombre de fe, como Elías, personas, o sea, realmente de fe. En el caso de Eliseo, o sea, pidió 7 veces por la sanidad de un pequeño, ¿no? 7 veces. Y se siente así como la presión. Yo recuerdo hace unos meses, ¿no? Estábamos en la calle compartiendo el evangelio y había esta señora, ¿no?, que nos pidió que oráramos por su pequeñito, porque le había dicho el doctor que había algo mal en él, porque no podía sostener la cabecita ni abrir las manos. Era un bebé pequeño, ¿no? Entonces
empezamos a orar por él. Y cuando estábamos orando por él, oramos una vez para que Dios lo sanara, no pasó nada. 2 veces, no pasó nada. 3 veces, 4 veces en el mismo momento, ¿no? Y podrías decir, ya, como que déjala por la paz, y otro decir, no, pues es que... Y se empieza a sentir la presión, como que todos viendo, como que, ¿qué pasa? Y por la pura misericordia y voluntad de Dios, es que creo que fue a la 5ª ocasión, el niño de repente alzó la cabecita y abrió las manos y sirvió para que la gente viniera al Evangelio, ¿no? Hubo un propósito, obviamente, en esto. No era que Dios cumpliera nuestro capricho y vamos a encapricharnos hasta que lo cumplas, ¿no? Pero son estas 2 partes que tenemos que notar. Por una parte, tenemos que orar sin cesar, pedir y esperar. Y si Dios dice, va. Pero si también Dios te dice, para, ya no más, paramos, ya no más. ¿Cómo saber cuándo dejar de orar? La Biblia nos dice orad sin cesar. Tenemos que estar orando constantemente. Pero tenemos también que saber que cuando algo que estamos pidiendo no es de acuerdo a la Escritura, tenemos que parar. Y también cuando Dios nos dice, deténlo, la respuesta es no. Ya no hay más que orar. Hace un momento hablaba con mi esposa, ¿no? Acerca de las oraciones, como de repente hay oraciones bastante curiosas, ¿no? Que te dicen, hermano, ¿podría orar por esto? O hermano, ¿podría orar por esta persona? Y entonces tú dices, bueno, ¿y por qué habría de orar si Dios ya le dio la respuesta, ¿no? Hay cosas por las que no se necesita orar, porque ya hay una respuesta y no es que Dios no te quiera escuchar, es que ya no tiene más que decir, porque ya te dio una indicación y simplemente no hay obediencia. Entonces, necesitamos entender que Dios puede actuar como Él quiera. Ahora, le manda esto y versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hace un tiempo pensaba en esto, ¿no? Cómo cuando tienes hijos, y en serio que esta sí es una de esas cosas que decimos los papás, cuando tengas hijos entenderás, ¿no? Pero terminas la noche cuando, más ahorita por ejemplo, que estamos en casa y todo eso, ¿no? Termina y a veces, pues terminas cansado, ¿no? Estás jugando con ellos o cuidándolos, haciendo esto, lo otro, ¿no? Cansado, ves el cuarto de tus hijos, todo hecho un desastre, ves la casa hecha un desastre, ves tu propio cuarto hecho un desastre, después revisas un poco las cuentas y ya se te fue todo el dinero en el cereal, vacunas, libros, y viendo todo este panorama a lo mejor adverso, vas para taparlo, le das un beso y te preguntas, ¿estaré haciendo lo suficiente? Y alguien que no tiene hijos diría, ¿qué? O sea, yo hijos, no, nada, o sea, estar cuidando todo el día chamacos, limpiar pañales, gastos, no. Pero cuando realmente los tienes ahí, o sea, ni siquiera piensas que estás haciendo un sacrificio, no dices, ay, pobre de mí, Toc. O sea, no importa nada de eso importa. Porque los ves y están ahí y te sientes satisfecho. A lo mejor es un ejemplo muy simple, muy terrenal, pero esto es algo parecido a que te baste mi gracia. No es que ves todos estos problemas, la enfermedad como Pablo, las dificultades, las persecuciones, y digas, ay, pobrecito de mí, pero bueno, Dios es suficiente. No es ese sentimiento, es, ves a Cristo y no importa nada más. Puedes ver tu dolor, puedes ver que te dijo no, puedes ver deudas, puedes ver lo que quieras, pero ni siquiera lo consideras como algo adverso, porque hay algo más grande delante de ti que cualquier cosa que puedas tocar, que cualquier cosa que puedas experimentar en esta vida. Esto es bástate mi gracia, o que te baste mi gracia, que puedas tener la capacidad por el Espíritu y por tu relación con Cristo Jesús de quitar los ojos de este mundo y poder contemplar al invisible, poder experimentar, simplemente experimentarlo a Él. Y que puedas ver y suspirar y que no haya nada más. Esto es que te baste mi gracia.
No es, como te decía, no es un sentimiento de pobrecito de mí, pero soy fuerte y le echo ganas. No es eso, hermano, es que encuentres total y completa satisfacción cuando la respuesta es sí, y total y completa satisfacción cuando la respuesta es no. Porque tus ojos no están aquí, no están en nada de esto, sino están en Él. Y Él es suficiente. Cumple todo, en todo. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué como seres humanos lo sentimos? Es que yo no puedo. ¿Sabes? Si tú estás padeciendo alguna cosa el día de hoy y te sientes, es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo obedecer, es que yo no puedo soportar esto, quiero decirte, y esto es algo importante, Dios tiene, en su palabra nos habla acerca de la prueba y que no somos atravesados por una prueba, una tentación más allá de lo que podamos soportar. Eso es una cosa. Entonces, de que no puedes, eso es una mentira. Porque si tú dices no puedes, estás haciendo mentiroso a Dios. Siguiente cosa que dice es que juntamente con la prueba viene la salida. Es decir, Dios ha puesto una salida para ti en este momento. Entonces, no solamente si puedes, sino que te ha dado la salida. Decir que no es hacer a Dios mentiroso. Tercera cosa, Dios nos dice que apartados de Él nada podemos hacer. Probablemente tu problema el día de hoy es que estás apartado de Él. Puedes ir a las reuniones, puedes incluso ver este tipo de transmisiones, pero no tener comunión con Él. Y mientras tú no estés cercano a Él, tus ojos no puedan contemplar al Dios de gloria y poder decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque cuando tienes una relación, tus ojos lo ven. Y si tus ojos lo ven, no hay nada más. Y si tus ojos lo ven, todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece para vencer esa tentación, para vivir en estrechez, en abundancia, en lo que sea. El problema es, como siempre llegamos a esa conclusión, que no estamos perseverando en Él. Es difícil, se siente, sí se siente. Con el ejemplo que te comentaba hace unos momentos de los hijos, ¿no? O sea, se siente cuando pagas los pesos en litros y litros de leche, cuando tienes hijos en fórmula, en pañales, o sea, se siente el cansancio. Pero cuando consideras lo que tienes, no hay comparación, y es lo mismo en Cristo Jesús. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, la capacidad o el acto de quitar tus ojos de esta tierra y ponerlo en el que lo llena todo en todo, Cristo Jesús. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Pablo se da cuenta que cuando él se siente más débil, en el momento que está más débil, cuando menos puede, es cuando Dios se muestra poderoso. Y es evidente a sus ojos y a los ojos de los demás que no pudo haber sido nadie más que él. Hace rato, en el programa de radio, estábamos en Lucas capítulo 5 y estábamos viendo a Pedro con este evento que se llama la pesca milagrosa. Estuvo toda la noche pescando, toda la noche tratando de sacar algo. Y recuerdas cuál era el temperamento y el carácter de Pedro, un hombre agarrido, aventado, temperamental. Imagínate ahí como aventando la red, enojado una y otra vez y nada. Comentaba que Dios nos dio la oportunidad hace varios años de vivir en un pequeño pueblito pesquero, y recuerdo a los hombres, porque era un pueblo de camaronero, ¿no? Que se iban a las 8 de la mañana y regresaban hasta el otro día de la mar. Y algunos con la sonrisa de que habían pescado, otros no, y preocupados porque ya habían pagado el diésel, habían comprometido la pesca, tenían deudas y, híjole, voy a tener que otra vez mañana irme en la noche. O sea, una frustración por no poder haberlo hecho, ¿no? Y de repente Jesús le dice, boga mar adentro, y Pedro como que, ¿qué onda, Dios? Pues es que ya lo hice. O sea, soy un hombre de mar, ¿qué me va a enseñar un carpintero, un maestro? Tú dedícate a los libros, a Dios, a mí déjame las aguas. Y Jesús le dice, ve otra vez. Y entonces hay dos cosas, aciertos de Pedro, ¿no?
queriendo o no queriendo, pero son dos aciertos, obediencia y fe. Obedece a Cristo y cree lo que va a pasar. Y avienta la red y hay pesca. Y entonces cuando empieza a recoger todo y se empieza a romper la red y a hundir los barcos, dice que Pedro le da temor, se llena de temor y se tira a los pies de Cristo y dice, apártate de mí. Y sabes, esto es exactamente lo que significa en mi debilidad se perfecciona su poder. Cuando te das cuenta, esto no es normal. Esto yo no lo hice. No hay otra explicación más que Cristo en mi vida, Cristo actuando, la gloria de Dios llenando la tierra. No hay otra explicación. Y sabes, hermano, así es como tenemos que vivir. Porque cuando te das cuenta que es Cristo, lo siguiente, la reacción siguiente es postrarte a los pies y decir, apártate de mí que soy pecador. Hay una conciencia del poder de Dios y un temor a su presencia, santificando. Y eso es lo necesario, hermano. Y sabes, cuando nosotros vemos las características que debe haber en un creyente y en los que sirven, esto debe de estar presente. Que cuando algo sucede bien en la iglesia, debemos de ver responsables y líderes y creyentes a los pies de Cristo diciendo, Dios, perdona nuestros pecados, porque siendo pueblo inmundo de labios, has actuado, el Rey de Gloria ha actuado en medio de nosotros. Y necesitamos nosotros tener, hermanos, esa actitud de no gloriarnos. Y veo con tristeza el día de hoy iglesias infladas, hombres con cabeza inflada, vocabulario inflado, forma de ser, atrayendo a las personas hacia mismos, gloriándose de lo que ellos no hicieron, de lo que únicamente pudo haber sido Cristo. Y mostrando una imagen de miren lo que hice, miren lo que hace mi relación con Dios, miren lo que hace mi santidad, miren lo que hace mi conocimiento, miren lo que hace mi devoción. No, no, no. Lo que debe de producir Dios actuando en la vida del hombre es hombres humillados, hombres de rodillas, mujeres de rodillas, clamando misericordia y agradeciendo la gracia de Dios. Eso es lo que debe de producir. Y entonces Pablo está ahí reconociendo, en esto me voy a gloriar, porque esto me conviene. Ser débil, ser menospreciado por todos, pero que su poder pueda ser manifestado. Y eso es el acierto que tuvo Pablo. Y eso es lo que deberíamos de aspirar nosotros y ver. Ser débiles en nosotros mismos para que Dios se muestre con poder y gloria. Por lo cual, del 9, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, ¿entiendes, hermano, por qué Pablo habló de visiones y revelaciones que había tenido? No fue para presumir, fue para explicar que esta debilidad tenía su origen en esa visión. Entonces, la debilidad y la humildad de Pablo tenía su origen en ese momento con Dios. La explicación no fue como para decir, mira, yo también puedo. No. Era para que ellos puedan entender el porqué o qué era lo que producía esta debilidad y al mismo tiempo el poder. El poder de Dios actuando en nuestra vida debe de ser producto de la debilidad de nosotros. Y esta debilidad es producto, esta humildad, este caminar en humildad es producto de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Esto es lo que debemos de aspirar a nuestras vidas. Primero, un encuentro genuino con Dios, una relación cercana que debe de hacer o producir frutos y dentro de estos frutos poder entender nuestra actualidad, poder entender que cada parte, cada experiencia que tengo está regida por Dios, cada oración es contestada de acuerdo a la voluntad de Dios. También esto debe producir humildad y debe de producir esta debilidad en mí que mengüe yo para que Él sea manifiesto. Debemos de aceptar esta debilidad, debemos de gloriarnos cuando no podemos porque es el momento en el que Dios se muestra.
Y cuando Dios se muestre con poder, lo que debe de haber en nuestras vidas es ese deseo de humillarnos a sus pies y decir gracias por tu misericordia, por tu gracia. No lo merezco. No lo merezco. Me he hecho necio, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Entonces Pablo regresa nuevamente al sarcasmo y les dice, ¿qué es lo que no he hecho con ustedes? Robarles dinero, no he sido agravio con ustedes. Entonces habla de las características aquí de los apóstoles. Espero que puedas unir todo esto. Las características que aquí menciona de un apóstol que dice la paciencia, las señales y prodigios y milagros, no son producto de la fuerza y el poder humano, son producto de la debilidad humana y la demostración de poder de Dios. Producto de una vida estrecha, de una relación más bien estrecha con Dios o cercana a Dios, y una debilidad en nosotros, el no exaltarnos, en no gloriarnos en nosotros. Si las señales son producto de una vida jactanciosa, yo me atrevería a decir, porque recuerda que incluso el enemigo hace señales, pero es lo que hace. Tenemos que tener cuidado con esto, porque el enemigo también se presenta como un ángel de luz. Y leíamos hace unas semanas que eso mismo hacen sus siervos, sus representantes. Dice, ustedes son ministros de Satanás, Pablo hablando. Y no dudes que puedan hacer también señales para engañar a muchos. Porque un verdadero creyente, un verdadero siervo, necesita caminar en la debilidad humana y en la fortaleza divina. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aun que amándonos más, sea amado menos. Y con esto voy a terminar. Una de las últimas características que quiero que podamos notar. Pablo aquí le dijo, yo no busco lo que ustedes tienen, no busco lo suyo, los busco a ustedes. Y para que ustedes puedan tener la palabra de Dios, por amor a sus almas, me desgastaré a incluso llegar al punto en que no me toleren. Hermanos, el día de hoy estuvimos viendo cómo esta experiencia maravillosa que Pablo cayó durante 14 años y la dijo para que puedan entender su presente, lo que produjo en él fue una vida que tuviera fruto. Esa experiencia no fue para presumir, sino cambió su vida. La palabra cambió su vida. Pablo vivió una vida de debilidad en cuanto a la enfermedad. Esa enfermedad no era producto ni de pecado ni de falta de fe, sino era un recordatorio, algo que Satanás lo abofeteaba, pero que al mismo tiempo era usado por Dios para mantenerlo humilde. Esta enfermedad no fue un impedimento para Pablo decir, ay, como tengo esta enfermedad ya no voy a querer. No, fue algo que lo fortaleció en Dios, porque al hacerse débil, Dios se mostraba con poder y le bastó la gracia de Dios. Nada en este mundo, nada en este cuerpo, ninguna circunstancia, Pablo lo describe en otra parte, que nos separará del amor de Cristo, porque era suficiente Él. ¿Sabes? Es triste pensar en qué momento dejó de ser suficiente, y como creyentes ahora queremos números, ahora queremos un edificio más grande, pantallas más grandes. ¿En qué momento Cristo dejó de ser suficiente? Y quiero que podamos pensar como congregación, como creyentes, si a través de esto que está pasando en el mundo, Dios quiere hacernos despertar acerca de nuestra verdadera condición.
¿Y cuándo dejó de ser suficiente la gracia que Él tenía y que tiene para nosotros? Necesitamos menguar totalmente, menos estrellitas y más de Cristo. Vamos a orar, hermano. Dios, te quiero rogar en esta noche por cada uno de mis hermanos y hermanas, por esta palabra que acabamos de escuchar hoy. Ayúdanos a verte a ti, Padre, y que quedemos cautivados por tu presencia, que como Pedro digamos, buena cosa no sería quedarnos aquí, pero que esta relación contigo, Dios, produzca un intenso, un ardor de trabajar para ti toda nuestra vida. Padre, te necesitamos. Bendito eres, Dios. Amén.